Buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Hoy es miércoles 8 de marzo y una vez más, mitad de semana y día de arpa y copa en la iglesia y de oración y de alabanza. Llegamos a la mitad de esta semana, 8 de marzo, sigue avanzando el mes de marzo y recuerden que en este mes de marzo, el 20 de marzo, tendremos retiro de hombres en la iglesia para que se agende. 20 de marzo, el lunes festivo. Así que les voy a invitar a orar y a darle gracias a Dios. Señor, en esta noche te damos gracias por que tú nos acompañas, tú estás con nosotros. Gracias por el tiempo que nos regalas, los medios, Señor, para seguir meditando en tu palabra, seguir escudriñando y aprendiendo, Señor, de tu palabra. Te pedimos que nos bendigas, que bendigas a tus hijos, tu pueblo, que traigas sanidad, Señor, sobre las personas que como iglesia te hemos estado orando, por las personas que necesitan de ti en este momento, que tú sigas cuidando, acompañando, Señor, la vida de las personas, aún las familias, Señor, de las personas que se encuentran en medio de aflicción y problema, necesidad, Señor, y enfermedad. Sigue cuidando, bendiciendo y guardando, Señor, a tus hijos. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Bueno, la meditación que tenemos para esta noche está en el profeta Amós. El profeta Amós trata acerca de un tema que puede llegar a ser difícil, que son esos momentos eh, más complejos por los que en ciertos momentos de la vida, en ciertas ocasiones, pasamos. Y Amós nos habla a nuestras vidas acerca de esos momentos, nos reconforta con palabras. Y Amós está hablando a un momento del pueblo de Israel en el cual pues el pueblo estaba pasando un momento muy difícil, pero trae promesa y profecía de parte de Dios. Entonces vamos a leer los últimos versículos del libro del profeta Amós, capítulo 9, y le voy a leer los versículos 14 y 15. Dice, restauraré a mi pueblo Israel, ellos reconstruirán las ciudades arruinadas y vivirán en ellas, plantarán viñedos y beberán su vino, cultivarán huertos y comerán sus frutos. Plantaré a Israel en su propia tierra para que nunca más sea arrancado de la tierra que yo le di, dice el Señor tu Dios. Este momento difícil en la historia de Israel, pues era el momento en el cual ellos habían sido llevados al exilio, se habían quedado sin una tierra, y al final del libro del profeta Amós, eh, Dios trata acerca de, de la esperanza después del sufrimiento. Y, y la realidad de que como seres humanos y en nuestra condición caída de pecado, en muchas ocasiones no solamente vamos a pasar por dificultades, sino que a veces incluso debemos y necesitamos pasar por esas dificultades para ser cambiados y transformados y para tener una mayor confianza en Dios. Eh, Hace poco me preguntaron acerca de si Dios se había equivocado en Génesis cuando crea al hombre, lo pone en el huerto del Edén y este peca. Había sido un error de Dios, Dios no había pensado en eso. Génesis 6 dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Y nosotros lo vemos desde nuestra perspectiva y pasa con las situaciones difíciles que pasamos en la vida. Desde nuestra perspectiva, pensamos en cómo Dios hubiera podido interceder, cambiar, o si las cosas se han salido del plan del conocimiento y de la voluntad de Dios. Pero la realidad es que sin verlo desde nuestra perspectiva y desde la perspectiva de Dios, hay cosas que son difíciles, que Dios no nos envía, pero que Dios sabe que finalmente nos van a ayudar. El pueblo de Israel, antes de ir al exilio, estaba lleno de idolatría. Se habían corrompido tanto con las otras naciones que habían seguido adorando dioses falsos. Y finalmente un mal menor para ellos era pasar por el exilio. Y,
Y cuando regresan realmente con Esdras y Nehemías, son un pueblo diferente. Y una de las cosas que debemos también de aprender como hijos de Dios es a usar los momentos difíciles en nuestra vida para crecer, para mejorar, para cambiar y para acercarnos más a Dios. Y por eso Amós trae la promesa. Aunque pasemos por dificultades y por momentos difíciles, Amós trae esa promesa al pueblo de Israel de reconstrucción, reconstruirá todas las ciudades que habían sido arruinadas de Israel. Eh, y habla de una restauración de la vida normal, plantarán viñedos, cultivarán huertos, es lo que dice, y nunca más serán arrancados de la tierra que Dios les dio. Pero necesitarían de pasar por eso. Y debemos de pedirle a Dios y ser sabios cuando pasamos por momentos difíciles. Como les dije, realmente Dios no nos envía los momentos difíciles. Realmente Dios no es quien nos envía enfermedades, calamidades, problemas, dificultades, pero en muchas situaciones sí permite cuando Él sabe que nos van a ayudar a mejorar. Y en muchas y en todas las ocasiones que son difíciles, adversas, en medio de enfermedad, en medio de problemas económicos, en medio de situaciones difíciles, debemos orarle al Señor para que nos ayude a cambiar y a transformar y a no salir de esas dificultades siendo iguales, sino cambiar para mejorar, para acercarnos más a Dios. Y siempre, siempre, siempre que pasamos un proceso de la mano de Dios, como lo estaba pasando Israel en el exilio, siempre que pasamos un proceso de la mano de Dios, siempre va a haber una promesa de Dios de restauración, de volver a bendecir, de volver a cuidar, de volver a sanar. Entonces, no dejemos de buscar a Dios en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, pero especialmente no dejemos de buscar a Dios en medio de los momentos más difíciles. Les voy a invitar a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, pidiéndote que tú nos ayudes a entender dificultades que atravesamos en nuestras vidas, pero también que nos ayudes a caminar de tu mano, a sortear las dificultades confiando en ti, teniendo fe en ti sin separarnos de ti, y que podamos tener esas mismas promesas de restauración, como cuando Israel pasó por ese momento tan difícil en su historia del exilio, de perder su tierra, de perder el templo, sus costumbres y la forma en la que ellos se acercaban a ti, y sin perder la fe en ti, confiando en todo momento en ti, y en esas promesas de que tú cuidarías, restaurarías y volverías a bendecir. Hoy, aún en medio de dificultades, de circunstancias adversas, en medio de tu pueblo, te decimos, creemos en ti, confiamos en ti, sabemos, Señor, que tú vas a restaurar y que tú vas a seguir bendiciendo. Señor, te damos gracias por esta noche y te pedimos que este resto de semana sea de bendición para tus hijos. Sigue cuidando, guardando y bendiciendo en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga, que tengan buen resto de semana. Hasta luego.